Nosotros, como hijos de Dios, debemos de manejar bien nuestro credo, o sea, nuestra doctrina en lo que creemos. A veces no es así, porque siempre queremos nosotros tener la razón, y pues no siempre es así. Lo que se busca con la doctrina es de que nosotros podamos aplicarla en nuestras vidas, que se vuelva un estilo de vida. Y cuando hablamos de doctrina, yo siempre le digo que estamos hablando de temas que a veces son controversiales y que prácticamente son los temas que deberíamos de nosotros manejar sin necesidad que se nos olviden, hermano, puesto que son ministraciones que nosotros ya hemos pasado o, o, o hemos experimentado y, y que hay otras que vamos a experimentar más adelante. Y eso es lo que nosotros debemos de, de cuidar, de cuidar nuestra doctrina y defenderla, porque es la doctrina de Jesús. No es la doctrina de ningún ministerio, es la doctrina que está en la Escritura y es la doctrina que nosotros creemos. Y pues se debe de hacer en nosotros ese pan nuestro de cada día. Dice que a veces le ponemos más atención a la lectura de la palabra, pero cuando ya nosotros hemos caminado un tiempo en este hermoso evangelio, ya deberíamos de ponerle más atención a lo que en verdad creemos. Eso es bien importante. Le voy a decir por qué, porque una de las doctrinas que nosotros manejamos aquí en el ministerio es el arrebatamiento. Y fíjese, es una doctrina que muchos tienen sus puntos de vista, muchos tienen sus argumentos, muchos tienen esa forma de querer expresar aquello que el Señor les ha mostrado y que a veces puede caer en confusión. Pero si nosotros nos mantenemos en los parámetros de lo que hemos creído y lo manejamos con fluidez, o sea, si somos diestros en la doctrina, no va a ser fácil que nos hagan a un lado, hermano. ¿Por qué? Porque esa es nuestra convicción. Eso es lo que debemos de tener en nuestro corazón arraigado, pues porque es algo que el Señor Jesús hizo y que lo dejó para que nosotros tuviéramos esa enseñanza y así nosotros poder responder adecuadamente a los que nos oyen o a los que nos hacen preguntas. Porque hay mucha gente que hace preguntas, pero a veces las hacen para ¿cómo se dice? No con, contender es la palabra, gracias hermana Nancy, para contender con uno. Y eso es lo que nosotros debemos de aguardar, de evitar, pero sí debemos de contender o de guardar la doctrina que el Señor Jesús dejó o lo que nosotros hemos creído. Entonces, como son temas controversiales, siempre debemos de pedirle al Dios Espíritu Santo para que nos dé la gracia delante de los que nos preguntan y así poder dar nuestro testimonio de lo que creemos, de lo que hemos alcanzado a entender de la palabra. Porque fíjense que nosotros estamos en una misión apostólica. Pero cuando a nosotros nos dicen apóstoles ya no hay, Pablo fue el último de los apóstoles. Entonces usted tiene que tener los argumentos para defender su fe en lo que usted cree.
Pero a veces no es así. Y en lugar de ser una conversación amena, terminamos peleando con los demás. Y yo se lo digo porque me ha pasado. Me ha pasado con familiares, me ha pasado con amigos, me ha pasado entre hermanos. Pero aprendí que cuando no hay un don de enseñanza en la conversación, siempre se termina en discusiones. Y a veces terminamos hasta más confundidos porque no manejamos bien lo que creemos. Y entonces estos temas de doctrina son los que deberíamos de nosotros ponerle importancia, porque nos ayudan a refrescar nuestra memoria y así darme cuenta de que debo de poner más atención y practicar lo que creo. Uno de los temas controversiales es el bautismo. Le digo controversial porque a veces solo leemos un versículo sin saber que debemos contextualizarlo con otros que nos van dando un poco más de luz, o sea, revelación. Acuérdese que la revelación es progresiva y que eso que entendí hoy debo de ponerlo en práctica para que se vaya haciendo en mí un estilo de vida. Eso es la doctrina. Cuando ya se nos hace un estilo de vida, es muy poca la probabilidad de que a nosotros nos quieran imponer algo que no está en la escritura. Por eso es que cuídate de ti mismo y de lo que enseñas. Palabras que ya las conocemos y que Pablo se las dijo a su discípulo, a Timoteo. Y de la misma manera te digo yo a ti, cuídate de ti mismo y de lo que enseñas. Porque así salvarás a otros y te salvarás a ti mismo. Eso es hermoso, hermano. Ahora, a mí me enseñaron que después de haber aceptado a Cristo Jesús, ahora debía de bautizarme y que debería de tomar algunas clases para saber qué significaba el bautizarme. Y pues uno lo hace, pero cuando voy progresando en la revelación, escucho a un pastor invitado que habla de bautismos, ya no solo de un bautismo, sino que usó la palabra en plural, y eso me llamó a mí la atención. Por eso yo le doy un consejo. Está bien que anote los versículos bíblicos, pero también anote palabras que usted que no haya oído antes y que las investigue. Y así poder entender un poco más y así ir creciendo, hermano, hasta que lleguemos a la epignosis de Dios, o sea, al pleno conocimiento de nuestro buen Dios. Y si usted se ha dado cuenta, yo soy muy poco para utilizar palabras en hebreo y en griego. Pero cuando oigo una palabra que me llama la atención, voy y la investigo. Entonces vamos a estar hablando en nuestros estudios de doctrina, y el Señor nos lo permite hacerlo, y yo quisiera hacerlo así seguido cada jueves para no perder el hilo, porque imagínense, cada mes se nos hace muy largo, y ya lo que hablamos hace un mes ya es como que se nos olvidó, porque como le digo, a veces somos solamente oidores, olvidadizos, como dice la palabra. Entonces vamos a estar hablando sobre el tema del bautismo.
No sé por dónde nos va a llevar el Señor en esto. Pero es un tema que, como le digo, debemos de manejar bien. Porque es un solo bautismo. Pero hay 6 lavamientos, de los cuales debemos de participar, puesto que cada uno de ellos nos llevará a que alcancemos la plenitud del conocimiento de Dios. Entonces nuestro tema es los 7 bautismos o 7 lavamientos. Le menciono la palabra lavamientos porque puede que usted escuche a nuestra cobertura ministerial usar esa palabra. Entonces usted ya va a saber que está hablando del bautismo. Entonces, es hermoso este tema, hermano, porque es bonito. Y el tema es extenso, bien extenso. No creo que lo terminemos en un solo estudio, pero vamos a hacer lo posible por avanzar lo más que podamos hoy. Tome nota y si hay preguntas, apúntelas. Y luego nos la manda por texto y nosotros vamos a contestarlas. Pero no se me vaya a desesperar, porque si hay preguntas, debemos de acudir a la Escritura y buscar la respuesta. Porque yo no le quiero dar una respuesta de mi emoción, de mi pensamiento o del conocimiento que yo tenga. Yo le quiero dar una respuesta de acuerdo a lo que dice la palabra. Una de las cosas que debemos de tener bien clara es que nuestra meta no es solamente ser cristiano. No es tener un puesto aquí en la iglesia, no. Nosotros debemos de tener claro que salimos del Padre y al Padre vamos. O sea que nuestra meta es el Padre. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Pero todo aquel que cree en Él le da el derecho de llegar a ser hijo de Dios. O sea, al Padre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ya se dio cuenta que nuestro destino está en el Padre. Ahora miren lo que le dice Pablo a los Corintios. En Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 27. Miren lo que dice. Porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas están sujetas en Él, o sea, en nuestro Señor Jesucristo, es evidente que se exceptúa a aquel que ha sometido a Él todas las cosas. 28. Y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios, o sea, el Padre, sea todo en todos. ¿Se da cuenta? Nuestro destino no es ser simplemente cristiano, o ser seguidor de Cristo, o ser discípulo de Cristo, o ser cristiano nada más, tener un puesto en la iglesia, o o ser diácono, o ser un buen orador, o un buen predicador. No, nuestro destino es el Padre. Ahí tenemos que llegar, de ahí salimos, de ahí tenemos que llegar, hermano. Y no hay para de otra. Y estos bautismos nos van a ayudar, así como nos ayudaron las facetas de humillación,
Así nos van a ayudar estos bautismos para que nosotros veamos y nos demos cuenta que si no estamos en Él, no vamos a poder alcanzar el poder meternos en el Padre. Ahora, esto es maravilloso, porque vamos a ser parte de nuestro Padre y vamos a estar inmersos en Él. Pero para eso debemos de cumplir con sus mandatos. Y uno de los mandatos lo dio el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo. Mire lo que dice Mateo 28:19. Vayan. Eso de que vayan, ¿qué es? Que tenemos que agarrar nuestras armas e ir, hermano. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted le pone atención a este versículo, bautizándolos en el Padre sería 1, bautizándolos en el Hijo sería 2, y bautizándolos en el Espíritu Santo serían 3 bautismos que tenemos que experimentar nada más en este versículo. Entonces aquí ya vamos viendo que el bautizarse es un mandato de parte del Padre dado por su Hijo Jesús a sus discípulos, y sus discípulos tienen que ir por el mundo haciendo discípulos, bautizándolos. Ahora definamos ¿qué es bautismo? Tenemos que por lo menos tener una idea de qué es bautismo. La palabra griega es baptizo, que sería la G928 de la Concordancia Strong, y significa sumergir o meter adentro, zambullir o bañar algo en un líquido. Se usaba mucho la palabra en el contexto de teñir telas o ropa. Por eso cuando usted se bautiza, tiene que salir diferente. Por eso yo le decía ayer que la actitud de cómo llegamos al bautismo es importante. Porque si no, solo te zambulleron o nos zambulleron y salimos igual. Por eso la importancia de la humillación delante de nuestro Dios. Pero si solo llegaste por cumplir y no experimentaste nada, no te preocupes, porque hay 7 zambullidas, como las de Naamán. ¿Y quién quita que en una de ellas te quite toda esa lepra que todavía a lo mejor andas cargando o andamos cargando? Yo nomás se lo digo, porque puede ser de que usted ya haya cumplido con estas 7 ministraciones o 7 lavamientos, pero usted se va a ir dando cuenta conforme vayan pasando los estudios y vayamos viendo en realidad si sí o no. Por eso yo no voy rápido, yo quiero ir despacio para que podamos nosotros entender. Ahorita lo que nosotros debemos de guardar en nuestro corazón es que nuestra meta es el Padre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces la meta es el Padre. Me voy para irles a preparar una morada. Entonces esa es nuestra meta, el Padre. Aguárdalo en su corazón, porque eso es lo que usted tiene que tener en su corazón de aquí en adelante. Su meta debe de ser el Padre. Pero sigamos acá.
Efesios capítulo 4, versículo 4. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. 4:5. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. 6. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos, en todos. Esto es bonito. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos, en todos. Son tres cosas que están sucediendo en este versículo. Voy a tomar agua. Perdóneme. Ahora, aquí ya vemos que Pablo hace énfasis en que hay un solo bautismo. Ahora, este es el bautismo que nosotros podemos decir que es el espiritual, puesto que es el que nos mete en Cristo. Nos mete en Cristo. Acuérdese que la palabra bautismo es meterse, zambullirse en Él. Pero ahora tenemos que también, Pablo dice a los hebreos que son bautismos en plural. Y ahí es en donde nos hace cortocircuito la cabeza a los que todavía no manejamos esta doctrina de los bautismos. Porque venimos de congregaciones en donde solo se enseña el bautismo de Juan. Fíjese, Pablo cuando llega a Éfeso les pregunta, ¿en qué bautismo fuisteis bautizados? Y mire lo que sucede, Hechos capítulo 19, versículo 3. Entonces Pablo les pregunta, ¿en qué bautismo pues fueron bautizados? En el bautismo de Juan, contestaron ellos, 19:4. Y Pablo les dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Número 5, 19:5. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Fíjese, esta iglesia de Éfeso estaba a cargo de Apolos. Y de repente llega Pablo y los bautiza en el nombre de Jesús, les impone las manos y empiezan a hablar en lenguas. Cuando Apolos regrese ya tiene un problema bien grande, porque ¿cómo explicar lo que había pasado? Se da cuenta que no es nada más de que esto sucede nada más ahora porque la iglesia está dividida o está revuelta, tiene muchas cosas. No, sucedió en el libro de los Hechos. Ahora que regrese Apolos y mire a todos en el momento de la alabanza, en el momento de la oración y que todos empiecen a hablar en lenguas, se va a quedar asustado. ¿Qué es esto? Entonces dése cuenta la importancia de estos lavamientos o bautismos. Ahora, quedemos claros, es un solo bautismo, pero hay 6 en los cuales debemos de sumergirnos para llegar al Padre, puesto que esa es nuestra meta, llegar al Padre.
Acuérdense que el número 7 es perfección. Entonces le tengo dos noticias. Una buena y una mala. La buena está aquí en lo que les dice Pablo a los de Filipo. Filipenses 1:6. Porque yo tengo una firme confianza que quien ha empezado en vosotros la buena obra de vuestra salud, la llevará a cabo hasta el día de la venida de Jesucristo. Esta es la versión Enríquez Torres Amat. Enríquez Torres Amat. Eso es importante. Permítame un segundito, hermano. Ahorita sí ya. Perdón, se me olvidó conectar un cable. Pero yo sé que usted me tiene paciencia. Y gracias por ello, porque el Señor se lo va a recompensar abundantemente. Ahora, esto es una buena noticia. Pero no debemos de ser negligentes en los mandatos que Dios nos hace. Porque podemos desviarnos del camino. Y eso sí es peligroso. Eso sí es peligroso. Mamá, mira, me chequeas por qué no está el power de la computadora. Sácalo y lo vuelves a meter. Ahí está. Ahí está. Amén. Perdón, hermanos. Entonces, esta es la buena noticia que le tengo. Que esa obra que Él comenzó en ustedes y en mí la va a terminar. No matter what, dicen los gringos. Pero no debemos de ser negligentes en los mandatos que Dios nos hace. Porque cabemos en el peligro de desviarnos del camino. Y eso sí ya es peligroso. Acuérdese que nuestra redención está cerca y que debemos presentarnos sin mancha y sin arruga. Sin mancha y sin arruga. Fíjese que yo sería negligente si no le enseño estas 7 cosas. Porque si usted le dicen allá, ¿fuiste bautizado en fuego? ¿Y qué es eso? Y ya ¿fuiste bautizado en el Cordero? ¿Qué es eso? Entonces ya usted, por lo menos aquí yo lo que deseo es que usted sea presentado como una novia sin mancha y sin arruga. Que cuando le pregunte, amén. Que cuando le diga amén, usted esté bien preparado. Porque eso es lo que desea mi corazón. Que usted se prepare bien para el acontecimiento que viene. Y la mala noticia es que aunque usted no lo quiera o no le guste, Él lo va a hacer. Porque Él es fiel a su palabra. Y si Él dijo que la buena obra que Él comenzó la terminaría, es porque la va a terminar, hermano. No importando si usted está de acuerdo o no. Pero yo le sugiero, hermano, le ruego que mejor nos humillemos delante de nuestro buen Dios para que sea más cómodo el camino y que Él en su infinita misericordia nos vaya haciendo a un lado todas las piedras de tropiezo que puedan haber en el camino. Y es que mire, yo le digo que cuando usted cree en la doctrina de Jesús, usted la va a ver en toda la Biblia. En toda la Biblia. Cuando usted cree algo y lee la escritura, ¡pum!, aparece, ahí lo mira usted y dice usted, ay, aquí está, ve.
¿Por qué? Porque hay un espíritu de revelación que está cayendo, hay un espíritu de entendimiento que está cayendo y usted entiende. Entonces en toda la escritura lo va a ver. Estos son 7 bautismos. Usted los puede ver en el pueblo que sacó Moisés de Egipto. Eso lo vamos a ver más adelante. Usted mira que Eliseo le dice a Naamán que se sumerja 7 veces. ¿Por qué no solo una vez? ¿Acaso no es poderoso Dios para hacerlo en una sola vez? Pero es que Él ya puso reglas, mandatos que nosotros debemos de obedecer. Así es que el primer bautismo que nosotros vemos es el bautismo de arrepentimiento. El bautismo del arrepentimiento. Este bautismo es provocado por Dios, porque nos ama, o sea, es provocado por el Padre porque nos ama. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Mire lo que dice Pablo y lo que dice Pedro en estos versículos. Romanos 2:4. ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Segunda de Pedro 3:9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Esto es muy importante, porque ahora vemos que el primer bautismo es el de arrepentimiento, provocado por nuestro Dios. Jesús dijo, nadie puede venir a Él si el Padre no lo atrae a Él. Entonces el bautismo del arrepentimiento lo que hace es que nos abre la puerta para estar en Jesús. Pero el Padre provoca ese arrepentimiento a través del Espíritu Santo. Usted está escuchando la palabra, le están predicando, usted está oyendo y de repente ¡pum!, se abre y usted como que se metió ahí y dice, ¿por qué siento esto? Necesito arrepentirme, he cometido esto, he cometido lo otro, pero ese es el Padre el que lo hace. Y lo mete, lo sumerge, lo zambulle en el Hijo. Por eso nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae, dijo Jesús. Miren lo que dice Juan capítulo 6, versículo 44. Y ya me tomé mucho tiempo, hermano, pero ahí vamos, yo voy despacio y espero que así poco a poco todos vayamos entendiendo esto, porque es importante, hermano. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el día final. 45. Escrito está en los profetas. Y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y ha aprendido del Padre viene a mí. Todo el que ha oído y ha aprendido del Padre viene a mí. Se sumerge en mí, se mete en mí, se zambulle en mí. Entonces, ¿cuándo aprendimos del Padre? ¿Cuándo aprendimos esta doctrina maravillosa con el Padre? Esa es la pregunta, pero sabemos nosotros de que nosotros allá estábamos y fuimos enviados a esta tierra. Y allá aprendimos del Padre.
Por eso cuando usted escucha la palabra, cuando la gente está escuchando a un evangelista, hermano, y les habla sobre el arrepentimiento, la gente que escuchó al Padre allá en la eternidad, escucha el mensaje y ¡pum! Se arrepiente y se mete, hermano. ¿Por qué? Porque recordó que allá el Padre le había enseñado sobre esto. Esto es maravilloso, hermano. Yo espero estarme dando a entender con lo que le estoy diciendo. Acuérdese que lo que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón es que la meta es llegar al Padre. Escrito está en los profetas. Todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Entonces pongámoslo de esta manera. Todos nosotros llegamos a los pies de Jesús porque estábamos quizás en problemas. Unos quizás en problemas económicos. Otros que ya su matrimonio estaba para destruirse. Otros porque se sentían solos y solo en la iglesia encontraron esa compañía que estaban buscando. Otros por depresión y encontraron sanidad. Pero cualquiera que haya sido la manera que Dios Padre utilizó para atraerte, lo hizo porque te ama. Él nos ama, hermano, de tal manera amó Dios el Padre al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Porque te ama. Él mismo provocó en ti ese arrepentimiento y te trae a su Hijo para que tú lo aceptes como tu Salvador, y el Hijo te abre la puerta para que tú entres y encuentres el camino al Padre. Yo soy la puerta de las ovejas, dijo Jesús. El que viene entra y sale y el Señor es la puerta. Entonces el bautismo de arrepentimiento es el que el Señor provoca en nosotros y nosotros nos sumergemos en Cristo Jesús y lo aceptamos como nuestro Salvador y empiezan aquellas cosas maravillosas porque el Señor me sacó de las tinieblas a su luz admirable y empezamos nosotros a ver la vida de una manera muy diferente. Miren lo que dice Marcos 1:4. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecado. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Entonces yo me imagino a un Juan predicando el bautismo de arrepentimiento. Si no se bautizan, no son salvos. Vénganse y todos, confiesen sus pecados, digan sus pecados y arrepiéntanse de sus pecados, arrepiéntanse de esto, arrepiéntanse de lo otro. Y ahí estaba Juan. Este es el bautismo, creo yo, más importante, porque es el preámbulo para los otros. Es la puerta, hermano. Por eso es que tan hermoso es conocer a Dios. Ahí le tengo yo ese tema. ¿Quién conoce el corazón de Dios? Y lo estoy viendo, hermano.
Porque conforme nosotros vamos creciendo en el Evangelio, cuando la revelación de Dios empieza a venir y nosotros vemos que vamos entendiendo una cosa, vamos entendiendo otra cosa y vamos entendiendo otra cosa, entonces ya vamos a ir dejando los rudimentos de la doctrina y vamos a buscar lo que en verdad nos interesa buscar, que es llegar al Padre. Pregúntale al hermano que tienes a la par. ¿Ya te arrepentiste? Porque yo ya les hablé del arrepentimiento. Y se debe de volver en nosotros un estilo de vida. Porque nosotros cometemos pecados, hermano, todo el tiempo. Estamos cometiendo todo el tiempo errores y eso debemos de traerlo a los pies del Señor y arrepentirnos y confesarlos delante de Él. El único que nos hace y nos redarguye de eso en nuestro corazón es el Espíritu Santo. Porque Él nos lleva al arrepentimiento. Por eso dése cuenta que si nosotros nos metemos en Cristo Jesús, es porque ya nos arrepentimos de nuestros pecados. Claro, vamos a tropezar y a caer, pero Él es fiel y justo, hermano. Que si confesamos nuestros pecados, Él nos va a perdonar. Por eso cuando usted oye a Juan el Bautista, su predicación era para que la gente se arrepintiera. Jesús no pasó por el bautismo de arrepentimiento, porque en Jesús no había pecado. Pero sí tuvo que pasar por el bautismo en agua para darnos ejemplo y para que se cumpliera toda justicia. Eso es lo que dice el Señor Jesús. Fíjese que en la conversación que tiene Juan con Jesús le dice Juan que él debería de ser bautizado por Jesús. Pero Jesús le dice que es necesario que se cumpla con toda justicia. Ahora ya vamos dejando el bautismo de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ahora ya nosotros estamos en Jesús. Ya somos cristianos, como se nos llama. Pero ya estamos en Él. Ahora viene el segundo bautismo en agua. Si no quedó claro el bautismo de arrepentimiento, escriba su pregunta y se la vamos a contestar. Créame, voy a tomar el tiempo para contestársela. No la haga en vivo porque debemos de avanzar, pero sí escríbala y envíenosla. Pero este es el bautismo de arrepentimiento. Este lo provoca el Padre. El Padre redarguye nuestro corazón por medio del Espíritu Santo y nosotros llegamos a los pies de Cristo y nos sumergemos en Él. Ahora tenemos el bautismo en agua. Bautismo en agua. Fíjese. En el bautismo de arrepentimiento, Dios Padre toma un papel muy importante. Por eso le digo que para mí este bautismo del arrepentimiento es el más importante, hermano. Porque ahora en los otros bautismos ya es nuestra propia decisión de querer hacerlo o no. En el bautismo en agua, ya no es el Padre quien decide sumergirte, sino que ahora lo decides tú. Porque aquí es una sumersión para que dejes el mundo. Fíjate, allá está el pueblo de Israel, a las orillas del Mar Rojo, y el faraón está atrás queriendo no dejarte salir de Egipto. Por eso es que muchos no quieren pasar por el bautismo en agua, porque no quieren dejar el mundo.
Hay después, dicen ellos. Es que no estoy seguro, dicen. ¿O sabe una cosa? Es que necesito entenderlo mejor. Y la verdad es que no es así, hermano. Ahí van el etíope con Felipe. Después que Felipe le hace entender las escrituras, al mismo etíope le dice, ahí hay agua. ¿Quién impide que sea bautizado? Fíjese lo importante del etíope. El etíope entendió la palabra, se bautizó en el arrepentimiento y dijo, ahí hay agua, yo quiero bautizarme en el lago. Pero date cuenta, querido hermano, que fue una decisión de dejar en el agua todo aquello que tiene que ver con el mundo. Por eso la figura del pueblo de Israel a orillas del Mar Rojo es impresionante, porque es una decisión propia de bajar a las aguas. Fue un bautismo de un pueblo completo y de chusma, dicen por ahí, porque también venía chusma. Pero ahí pasaron todos, hermano. Yo me figuro, esto no está en la Biblia, pero yo me figuro que más de algunos que venían de la chusma, cuando vieron esa impresionante situación que estaba pasando enfrente de ellos, tuvieron miedo, hermano. Y dijeron, no, pues que se vayan ellos y nosotros nos quedamos. Así hay mucha gente, hermano. Por eso no quieren meterse en las aguas, hermano. No quieren sumergirse en las aguas porque no quieren dejar el mundo. Otros se metieron a las aguas, pero no dejaron todo en las aguas. Por eso la importancia de los otros bautismos. ¿Por qué? Porque te metieron al agua y con un pie en el agua y el otro en la tierra. O te metieron nada más de la mitad para abajo y nada más te mojaron así encimita. Pero ya entendimos que es sumergirse, zambullirse, meterse, teñirse de él. Miren lo que dice Éxodo capítulo 14, versículo 15. Entonces dijo el Señor a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. 14:16. Y tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y los hijos de Israel pasarán por en medio del mar sobre tierra seca. Fíjese que acentúa la palabra hijos de Israel. Aquí se me abre ahorita mismo se me está abriendo un panorama, porque solo los hijos de Dios van a pasar por el agua. Así que si no te has bautizado, este es tu tiempo. Porque si ya estás escuchando la palabra, es porque ya te arrepentiste, ya te sumergiste, ya estás en él. Ahora te toca el bautismo en agua. Esto es maravilloso, hermano. Por eso la importancia del bautismo en agua. Ya pasaste el bautismo de arrepentimiento. Ahora el agua, pato. ¿Quién te impide que lo hagas? Quizás solo la tradición o tu propia decisión. Por eso cuando Jesús pasa por el agua, es para darnos ejemplo, porque Él estaba en el mundo, pero no era de este mundo. Ahora que ya sabes que debes pasar por el agua para dejar el mundo y obtener una vida nueva en Cristo, sumérgete, porque vas a experimentar el nuevo nacimiento. Y eso es maravilloso, hermano. Porque estás dejando el mundo. Pues por eso es que tú tienes que decidir, es una decisión propia. Faraón o desierto. Las comodidades del mundo o el desierto. Las fiestas del mundo o el desierto. Las costumbres del mundo o del desierto. Es tu decisión.
porque vamos a entrar a un lugar que no conocemos. ¿O tú conocías ya el reino de Dios? ¿Es verdad? Pero que si somos del Padre, por cuanto fuimos enseñados por el Padre, vamos a querer el desierto, hermano. Porque sabemos que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su cayado me infundirán aliento. No te dejaré y ni te desampararé. Estaré todos los días de tu vida hasta que llegue el fin. Bautismo en arrepentimiento para que seas introducido en el Hijo Jesús. Bautismo en agua para dejar el mundo y sus ofrecimientos. Y aquí ya vimos 2 bautismos o lavamientos. Y que el objetivo es llevarnos al Padre. Porque el Padre es nuestra meta, hermano. Ahora ya tú tienes un motivo más para no quedarte solamente con la salvación, sino que ya sabes que debes de avanzar hasta alcanzar la plenitud de Dios, que sería estar sumergido en el Padre. Yo cuando veo estas cosas me hago la pregunta, ¿cómo será estar introducido en el Padre? ¿Usted no se la ha hecho? ¿Qué siente un ser cuando está siendo formado en el vientre de una madre o de una mujer? Usted no se ha hecho la pregunta. ¿Qué siente un ser cuando está siendo formado en el vientre de una mujer? Y yo quisiera tener la respuesta para dársela. Porque creo que así es que vamos a sentirnos cuando estemos sumergidos en el Padre. Eso es maravilloso, hermano. Y yo aquí lo voy a dejar. Te hablé de 2 bautismos, el bautismo del arrepentimiento y el bautismo en agua. Vamos a seguir la próxima semana. Porque yo creo que es importante. Porque esto nos va a llevar a que nosotros entendamos un poco más por qué debemos de ser sumergidos en los otros lavamientos o en los otros bautismos. Falta el bautismo del Espíritu Santo, falta el bautismo del Cordero, falta el bautismo del Padre, falta el bautismo en fuego. ¿Te das cuenta? Pero eso lo dejo aquí ya para que podamos nosotros estar al tiempo que hemos, el Señor ha puesto en nuestro corazón 1 hora, y para no quitarte más tiempo, para que tú estés tranquilo ahí en tu casa y así puedas ahorita, si quieres, pedirle al Señor que te vaya dando revelación de estas cosas. Yo quiero estar con el Padre, hermano. Es que eso va a ser glorioso, hermano. Eso va a ser glorioso, estar dentro de Él. Pero yo no sé si usted lo ve, si lo alcanza a ver. Pero ya le di algunos versículos para que usted vaya, estudie, le pregunte al Señor y que le dé revelación. Yo sé que se la va a dar. Porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Así es que lo dejo aquí para que así